¿quién soy? ¿Y cómo debo ser? ¿Y hacia dónde debo ir? Clásicos interrogantes. Como seres humanos siempre nos hemos hecho este tipo de preguntas desde que tenemos conciencia. Hoy en día se ve varias personas desmotivadas por no saber quiénes son o cuál es su objetivo en la vida. Me he dado cuenta que este es el resultado de no conocernos a nosotros mismos, y estas crisis pasan porque perdemos el objetivo y muchas veces perdemos el enfoque. Sí, el enfoque. Hoy en día es muy fácil distraerse. Tenemos tantas cosas a nuestro alrededor que nos hacen olvidar quiénes somos o hacia dónde debemos ir. Y un ejemplo de esto es las redes sociales. Y aunque hasta cierto punto ya seamos conscientes de que no todo lo que está ahí es verdad, nuestra mente sigue confundiéndose. Nos hace querer tener muchas cosas, ser como alguien más, visitar todos los lugares posibles, que al final terminamos culpándonos, abrumados y desenfocados. Cuando éramos niños nos enseñaron ese sentido de pertenencia, aunque esto es algo que ya todos los seres humanos lo tenemos. Nos enseñaban a ser buenos para los demás. No lo hagas así, deberías hacerlo así. Y si mejor lo haces así, eso no es correcto. Lo que terminaba resultando en querer encajar y agradar en un lugar donde para los demás algo estaba bien o era bueno. Hasta cierto punto no tiene nada de malo la educación que hayamos tenido, pero depende de cómo fue, las consecuencias que esto puede traer, como vivir condicionados o perder hasta cierto punto nuestra autonomía. Por eso me he dado cuenta de que muchas personas toman como referencia quiénes deberían ser y no quiénes son en realidad. Y muchas veces en esas yo estoy ahí. Y como dije al inicio del video, este es el resultado de no conocernos a nosotros mismos. Y no significa que no nos conozcamos en lo absoluto, pero sí nos falta poner un poco más de atención y tiempo para identificar más cosas sobre nosotros. El hecho de tener tantas cosas a nuestro alrededor nos ha hecho apartar la mirada de nosotros. Sócrates no estaba loco cuando dijo «conócete a ti mismo». Para poder ser uno mismo es necesario conocerse a uno mismo. ¿Y cómo hacemos esto? En lo personal, algo que a mí me ha ayudado ha sido pasar tiempo a solas conmigo. Esto me da el tiempo de reflexionar, hacerme preguntas, reconocer mis necesidades, mis emociones, aceptarlas y no juzgarlas. Cito nuevamente a Sócrates cuando dijo: «Solo el conocimiento que viene desde adentro es el verdadero conocimiento». Y esto se lo puede interpretar de varias maneras, pero en este caso la respuesta a quiénes somos está dentro de nosotros. ¡Qué hombre tan sabio! Desde que he empezado a leer más de él me he dado cuenta de que es un hombre muy virtuoso. Vamos a pasar al siguiente nivel. Una vez que lograste conectar contigo, vas a conocerte e identificarte. Y este es el momento perfecto para poder hacer cualquier cambio en ti, desde potenciar tus virtudes hasta mejorar tus defectos. Al final vas a lograr convertirte en una persona mucho más amorosa contigo mismo, más segura y con más autoestima, consciente del valor que tienes. Y esto es muy importante, ser consciente. Lo que muchas veces nos va a poder llevar a cumplir nuestras metas siendo creativos, porque una vez que somos nosotros, no tenemos miedo de expresarnos y de ser creativos. Yo creo que vinimos al mundo con el objetivo de ser nosotros mismos, de disfrutarnos y de servir a los demás, pero la única manera de poder cumplirlo y hacerlo es siendo auténticos. Me gustan muchísimo los dichos como por ejemplo este: nadie da lo que no tiene. ¿Y cómo puedes dar algo que lo has tenido reprimido y que no lo has hecho florecer? Conocerse a uno mismo y amarse es la manera de tener éxito con nosotros y con los demás. Una persona que lo hace puede construirse y puede construir para las demás personas. Porque todos tenemos algo que dar en este mundo, pero si no nos conocemos no vamos a saber qué es. Ser nosotros es todo lo que nosotros necesitamos y lo que el mundo necesita de nosotros.